Viajé de regreso al día en que Suwaikin vino a mi casa para proponer matrimonio. Todos pensaron que yo, esta joven malcriada, me burlaría de él y ordenaría que lo golpearan con palos. Él mismo nunca pensó que aceptaría, sin embargo. En medio de esas miradas de regodeo, le sonreí dulcemente y dije: Suwaikin, he aceptado los regalos de compromiso, prepárate para casarte conmigo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, suscríbase a nosotros para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Afuera de la puerta, una multitud se había reunido para ver la conmoción. Mi doncella personal, Daoyin, entró corriendo con una urgencia diferente a la habitual, diciendo ansiosamente: señorita, ese desgraciado sin dinero ha venido a nuestra casa para proponer matrimonio. Sus ojos estaban llenos de desdén, pero simplemente me quedé atónito por un momento, porque había transmigrado de morir de enfermedad 20 años después. No fue hasta que estaba a punto de morir de enfermedad que me di cuenta de que simplemente era el personaje secundario villano en una novela de Mary Sue, que existía únicamente para crear problemas entre los protagonistas masculinos y femeninos. Nadie se preocupaba realmente por mí. Ni siquiera mis propios padres favorecían a Luo Sisi, la protagonista femenina que fue acogida en nuestro hogar después de que sus padres fallecieran y que sufría de una enfermedad crónica. Mis padres a menudo decían lo maravilloso que sería si Luo Sisi fuera su hija, pero nunca me vieron realmente su propia carne y sangre. Incluso cuando me estaba muriendo, nunca vinieron a verme. Simplemente nunca esperé que quien finalmente me despidiera sería Suwaikin, la misma persona a la que había humillado de innumerables maneras cuando vino a proponerme matrimonio. Mientras daba mi último aliento, una sola lágrima clara cayó de su ojo, aterrizando precisamente en mi mejilla, y ahora, en el espejo de bronce colocado frente a mí, había aparecido un pequeño lunar carmesí donde había caído esa lágrima, deslumbrantemente visible. Mi corazón se encogió en respuesta. Con este pensamiento, levanté mi falda y dije: salgamos a ver. La multitud afuera de la mansión se burlaba. Suwaikin, atrapado en el medio, se veía extremadamente incómodo, vestido con tela tosca. En los regalos de compromiso que tenía no valían más que 10 colas, pero era todo lo que poseía. Señorita Lee, he venido a proponerle matrimonio. Su voz era tranquila, su tono profundo. Estaba claro que no estaba dispuesto. Alguien deliberadamente quería empañar mi reputación, así que encontraron a Suwaikin, cuya familia había caído en tiempos difíciles, para humillarme, además del protagonista masculino, Zhu Yuan. No podía pensar en nadie más. Todo el Alto Kioto sabía que yo, Li Xianchun, pasaba todos los días persiguiendo a Zhu Yuan. Lo encontraba molesto, pero a veces, para poner celosa a Rouxi, me respondía o incluso enviaba a alguien a buscarme. Por supuesto, nunca lo volví a ver. Una vez que llegué allí, Rouxi siempre rompía a llorar de ira en estos momentos, y él se apresuraba a consolarla, echándome toda la culpa, tomando represalias y desahogando su frustración en mí. Solo un idiota. Solo me di cuenta antes de morir. Como personaje secundario masculino con un enfoque considerable en el libro, Suwaikin lógicamente debería haberse enamorado de la protagonista femenina como los otros personajes secundarios masculinos. Pero fue una extraña excepción. Mi mirada se detuvo en Suwaikin, quien desvió la mirada cuando se encontraron con la mía, pero vi vergüenza en su expresión. Levanté la cabeza y bajé los escalones de piedra. Las risas y charlas a mi alrededor nunca cesaron. Solo espera el espectáculo con esa hija rebelde de la familia, Li, que una vez aprendió algunas artes marciales turbias de gente de mala reputación en el campo. Si no la golpean con palos, diría que Li Xianchun ha sido reemplazada por otra alma. Si este miserable alborotador hubiera provocado a la señorita Luo que se crió en la mansión, la señorita Luo, de buen corazón como es, no habría arremetido como ese devorador de hombres. Li Xianchun, al escuchar a otros mencionar a Luo Sisi, Zhu Yuan de hecho salió de la multitud, fingiendo haber pasado por allí. Dijo: oh, parece que he llegado a un momento inoportuno. Ja, qué pobre actuación. Inoportuno, todo lo contrario, fue perfectamente sincronizado. Zhu Yuan estaba seguro de que correría a su lado como antes, ansioso por complacerlo. Tomó el lugar más visible esperando verme hacer el ridículo, pero ni siquiera lo miré, ignorando las reacciones de todos mientras caminaba directamente hacia Suwaikin. El rostro de Suwaikin registró sorpresa. Mis acciones lo habían tomado completamente por sorpresa. Mi reputación es terrible, por lo que sería perfectamente razonable si esperara que lo abofeteara en un ataque de ira en este momento. Sin embargo, sonreí y le dije: Suwaikin, he aceptado los regalos de compromiso, prepárate para casarte conmigo. Suwaikin estaba demasiado sorprendido para hablar, pero Zhu Yuan fue el primero en objetar. No, estaba furioso, porque el incidente de hoy había sido completamente su propio plan. Fue simplemente porque envidiaba como el tutor de la escuela privada de la familia Zhu elogiaba excesivamente a Suwaikin.
por lo que quería encontrar alguna otra falla en lo vi humillado. Su Waikin era un pariente lejano de la familia Zhu y originalmente no tenía derecho a estudiar junto a los niños Zhu, pero con el permiso especial del viejo maestro Zhu, nadie más se atrevió a decir mucho al respecto. Solo Zhu Yuan siempre había estado insatisfecho con este arreglo. La acción de hoy tiene un doble propósito, también me humilla. Pero Zhu Yuan no había anticipado cómo se desarrollarían los eventos. ¿Por qué no? Fruncí el ceño. Este es mi matrimonio, y no tiene nada que ver contigo. Zhu Yuan claramente todavía pensaba que estaba actuando por despecho. Justo ayer había sido completamente obediente con él. Li Xianchun, su familia es muy pobre y tiene una madre anciana gravemente enferma en casa. ¿Estás tratando de saltar a un pozo de fuego al casarte con él? Además, tu matrimonio no es algo que una joven soltera como tú deba decidir. En este momento, me encontré algo desconcertado por la repentina impaciencia de Zhu Yuan. ¿Qué le importaba mi futuro? Además, el futuro de su Waikin era brillante. Dentro de 15 años, ascendería al rango de primer ministro, solo que ahora me he vuelto bastante pobre. Sin embargo, no entiendo por qué regresó 20 años después para verme ya expulsado por mi familia y muriendo enfermo en un templo abandonado. La confusión en mis ojos pareció desconcertar a su Waikin también. Señora Li, créame, hablo en serio. Deme el certificado de matrimonio. Esbocé una sonrisa, se mordió el labio. No lo traje hoy, no es que no lo hubiera traído, ni siquiera había tenido esperanzas, así que simplemente no había escrito uno. Entonces escribe uno ahora. Deliberadamente le puse las cosas difíciles al entregarle la tarea a un escribano de la carretera. Pagando 50 monedas para pedir prestado su pincel, tinta, papel y tintero, su Waikin bajó la cabeza para mirarme, apretando sus delgados labios. Te devolveré estas 50 monedas. Me reí. Está bien. Devuélvemelas con intereses después de que nos casemos. Asintió solemnemente como si hubiera prometido algo de gran importancia. Señora Li, estoy empezando a escribir. Todavía dudaba debido a mi actitud. Después de todo, mi reputación era terrible y realmente no era un buen partido. Tal vez también tenía miedo de que me arrepintiera. Ante este pensamiento sonreí por dentro. Li Xianchun, Li Xianchun, has tenido poca interacción con él. La razón del encuentro de hoy es todo porque Zhu Yuan lo forzó. Qué presuntuoso de mi parte. Sin embargo, encontrando su mirada, todavía dije: muy bien, he escuchado de otros que tus estudios son excelentes. Algún día, me gustaría convertirme en la esposa de un Jinxia. Zhu Yuan aún no se había ido y se burló desde un lado. Poniendo tus esperanzas en él, ¿te has vuelto loca? Le lancé una larga mirada de reojo antes de girarme hacia su Waikin. ¿Podrías? Después de un largo momento de contemplación, su Waikin finalmente asintió de nuevo. Está bien. Durante todo el intercambio, su expresión permaneció indiferente, pero había un aire de desconcierto en él. Solo en estos días de juventud empobrecida sería así. Esperar otros 15 años, y casi todos tendrían que admirarlo, superado solo por uno. Me pregunto si lo que estoy haciendo cuenta como aprovecharse de la desgracia de alguien, pero siendo un caballero, alguien como yo simplemente no puede manejarlo. Antes de que su Waikin pudiera terminar de hablar, mi prima Luo Sisi emergió. Había enfermado recientemente y estaba siendo sostenida por su criada, tan frágil como un sauce al viento, sus labios pálidos y su rostro sin color. Tosió un par de veces antes de decir: prima, ¿estás molestando a los demás otra vez? Al escuchar su voz, me giré para mirarla con una sonrisa. No, estoy discutiendo un asunto de gran importancia en mi vida. No me gustó cómo se llevó el amor de mis padres en el momento en que llegó. No solo se llevó. Fue nuestro amor ya limitado estar completamente atraído por ella. Ni me gustó su perpetua buena en el acto de 2 zapatos, de pie a su lado. La gente siempre nos comparaba como hadas contra demonios. Mi existencia era simplemente una herramienta para resaltar él. A lo del protagonista, mis ojos no podían evitar llenarse de resentimiento. Luo Sisi estaba acostumbrada a esto, podía sentir mi mirada hostil, y una pizca de confusión se deslizó en su tono. ¿Qué evento importante de la vida? Solté una carcajada. Me voy a casar, así nunca volveré a estar en tu camino. Si fuera un extraño, incluso yo encontraría mi comportamiento actual completamente absurdo. El matrimonio siempre lo han decidido los padres desde la antigüedad. Nadie sería tan imprudente como yo. Pero viajé al pasado y sé claramente cómo es mi futuro. En la superficie, Luo Sisi se casó con un hombre derrochador como Zhu Yuan, pero debido a que Zhu Yuan regresó al camino correcto, ganó un título. En las cámaras internas, luchó con uñas y dientes, a menudo escapando por poco de la muerte, pero finalmente se convirtió en la vencedora. En cuanto a mí, mis padres me casaron con el hijo de una familia de alto rango a quien nunca había conocido. Parecía glorioso, pero después del matrimonio sufrí mucho.
Ese hombre se entregó al libertinaje y cuando estaba borracho me golpeaba y regañaba. Más tarde se volvió adicto al juego, perdió toda la fortuna de su familia e incluso me empeñó para pagar sus deudas de juego. El destino de un personaje secundario femenino siempre es tan trágico, pero como el cielo me ha dado una segunda oportunidad, incluso si tropiezo y caigo, no repetiré mis errores pasados. Me negué a ser utilizada como una herramienta para relacionarme con los poderosos nuevamente. Incluso si tengo que saltar a un pozo de fuego, debe ser por mi propia voluntad. Una expresión compleja apareció en los ojos de Luo Sisi, y los colgantes de jade en su cintura tintinearon junto con su tos. Esto no está bien, no seas tonta, tu tía volverá pronto, no se lo menciones. Permanecí en silencio, solo sonriendo. Ese poco hecho a su lado no se veía por ningún lado ahora. Probablemente podría adivinar que había ido a informar a mis padres. Tales incidentes no eran raros. Los espectadores habían sido dispersados por Zuyuan, dejando solo a unos pocos de nosotros ahora. Miré a Su Waiqin y le susurré, mis padres estarán aquí pronto, si quieres irte, vete ahora, nunca estarían de acuerdo. Los regaños y la humillación eran inevitables, enfrentar a la única persona que vino a despedirme en mi lecho de muerte en mi vida pasada, incluso alguien tan notorio como yo no quería hacerle las cosas más difíciles, la reacción de Su Waiqin, sin embargo, fue más allá de mis expectativas, un indicio apenas perceptible de decepción brilló en sus ojos claros. Madame Li acaba de usar su reputación para ayudarme a salir de una situación difícil, fue mi culpa para empezar, esta vez. Todavía necesito quedarme y explicarles todo claramente a tus padres. Resultó que todavía pensaba que estaba bromeando cuando dije que me casaría con él. Después de pensarlo, puse mis manos en mis caderas y dije, ¿qué hay que explicar sobre mí? ¿Reputación arruinada? En cuanto a ti, ya que aceptaste casarte conmigo, sin embargo, te haces la víctima y afirmas que he renegado, creo que originalmente tenías otros motivos y viniste aquí a humillarme. Absolutamente no, Su Waiqin replicó de inmediato. Su demacrado cuerpo se mantuvo erguido. Madame Li ya me ha mostrado amabilidad, ¿cómo podría albergar alguna intención de avergonzarla? Extendí mis manos, está bien entonces, quédate aquí y discúlpate con mis padres. Para engañarme, había inventado cualquier excusa, incluso una sobre amabilidad. Desde la edad de 6 años, yo, Li Xianchun, había hecho llorar a aquellos que se burlaban de mí por sus madres y padres, y el apodo de matón había sido famoso desde entonces, incluso aquellos unos años mayores que yo se mantendrían alejados. A la edad de 12 años, regresé al lado de mis padres y entré en la capital, en el banquete de primavera. Golpeé a esas damas nobles que me condenaron al ostracismo en secreto hasta que sus horquillas se dispersaron, y desde entonces, nadie se atrevió a asociarse conmigo. Después de eso, yo persiguió descaradamente a Zuyuan, convirtiéndose en el hazmerreír de la capital. No soy una buena persona. Su Waiqin se sorprendió. Aunque no pudo comprender mis intenciones, aceptó de inmediato. Su lo hará. La luz del sol brillaba sobre su ropa de tela gruesa y descolorida, y su delgado cuerpo se paró frente a mí, protegiéndome del calor. Zuyuan se hizo a un lado, un sirviente lo abanicaba, luciendo como un elegante. Solía estar ansioso por complacer los estados de ánimo de Luo 11, pero en este momento, toda su atención estaba en mí, ansioso por regodearse. Li Xianchun, solo han pasado unos días y tu temperamento ha aumentado considerablemente. ¿Por qué te ignoré? ¿De verdad quieres casarte con alguien así? Veamos cómo te tratan tus padres cuando regresen. Le puse los ojos en blanco. No se lo tomó en serio, probablemente todavía pensaba que intentaría complacerlo descaradamente como antes, y que esto era solo una rabieta, pero después de experimentar tanto en mi vida anterior, cuando regresé casi no podía recordar su nombre. En menos del tiempo que tarda en quemarse una varilla de incienso, el carruaje se detuvo lentamente en la entrada. Era precisamente la hora en que se suponía que mis padres regresarían. No regresaron por mi culpa, pero tan pronto como salieron del carruaje, su primer acto fue cerrar la puerta y regañarme furiosamente por deshonrar a la familia Li. Su Waiqin intentó explicarlo, pero lo detuve, pero no pude detenerlo. Los eventos de hoy son todos culpa mía. Lady Li solo estaba tratando de ayudarme a salir de una situación difícil. Sigue siendo tan terco. El rostro de mi padre era sombrío, pero sorprendentemente no descargó su ira en él. No sé qué clase de persona es ella. No importa, no importa, pretendamos que la tontería de hoy nunca sucedió, no vuelvas a aparecer ante ella.
Su Waikin también se sorprendió por su actitud. ¿Por qué? Mi madre luego explicó la razón. Xianchun, hemos encontrado un buen matrimonio para ti ahora, a partir de hoy, debes reinar. Tu temperamento, tus padres ya no se preocuparán por tus locuras pasadas. Me burlé por dentro, justo cuando estaba a punto de regañarme, cambió su tono, revelando que había encontrado una nueva pareja para mí, recordando. Fue en esta época de mi vida anterior que me dijeron que una familia prestigiosa estaba dispuesta a casarse conmigo, alegando que era una bendición que no recibiría en 10 vidas, pero solo después de entrar en su casa me enteré de que el hombre había contraído una enfermedad oculta por años de libertinaje en burdeles, y a medida que esta noticia se difundió gradualmente, ninguna hija de familia respetable se casaría con él. Ahora, al casarme, no solo se deshicieron de una hija con mala reputación, sino que también obtuvieron la oportunidad de conectar con figuras influyentes. Realmente lo tenían todo resuelto. Fue solo cuando la mirada de mi madre se posó en su Waikin que preguntó con impaciencia, ¿y quién eres tú? Luo Sisi, sosteniendo un abanico redondo, parecía estar pensando en mi bienestar y dijo, la persona que Sisi le mencionó a la tía. Xianchun está confundida, pero espero que pueda pensar con claridad. Miré hacia arriba, una sonrisa jugando en mis labios. ¿Estás tratando de casarme con el cuarto hijo de la familia Zon en el oeste de la ciudad?, exclamó mi madre sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Y mi padre agitó la mano. Ya que lo sabes, solo espera en silencio a que me casen. Absolutamente no. Esta voz no era mía, en realidad venía de su Waikin. Siempre había sido correcto en la etiqueta, pero hoy rompió repetidamente el decoro, su hermoso rostro lleno de preocupación. Ese cuarto hijo de la familia Zon realmente no es una buena pareja. Las palabras restantes, a pesar de todos sus años de estudio académico, no pudo decirlas. Incluso Zuyuan, quien usualmente me molestaba, habló. De hecho, ese cuarto Zon no terminó su oración, frunciendo el ceño en su lugar. De repente recordé que Zon Sai era un visitante frecuente de burdeles, y Zuyuan había sido una vez uno de sus compañeros. Nadie entendía el carácter de Zon Sai mejor que Zuyuan. La expresión de mi padre se oscureció mientras les mostraba el puerta. Nuestros asuntos familiares no son de tu incumbencia, dijo. Los forasteros lo sabían, así que solo necesitaban hacer una simple verificación para descubrir qué tipo de persona era Zon Zhou Sailang. Apreté los puños, había cosas que quería decir en mí vida anterior, y ahora finalmente tuve la oportunidad. Me mordí el labio, luego de repente miré hacia arriba, mi voz se quebró. Los forasteros de los que hablas todos saben que el carácter de Zon Sai es despreciable. ¿No lo sabes tú también? Soy tu hija, no investigas el carácter de un hombre, solo buscas aferrarte al poder y la influencia. ¿Son siquiera mis verdaderos padres? Mi padre se enfureció por mis palabras, levantó la mano y la bajó en una bofetada. Sinvergüenza. Estaba a punto de agacharme, pero su Waikin estaba un paso delante de mí, protegiéndome con su cuerpo. Mi padre estaba furioso, lo señalaba y lo regañaba. ¿Así es como les hablas a tus padres ahora? ¿Te han corrompido estos personajes desagradables de afuera? Nunca te discipliné adecuadamente cuando eras joven, pero hoy me aseguraré de que aprendas la lección. Sin embargo, su última frase no era falsa. Desde que tengo memoria, me dejaron en la finca rural. Estaban ocupados en ese momento moviendo hilos para comprar puestos oficiales, corriendo por todas partes, sin tiempo para cuidarme, así que cuando esos niños me llamaron niña salvaje sin padres, lo lidié a mi manera. Nadie me enseñó a no pelear y nadie me defendió, pero nunca me resentí, solo esperaba que me acogieran pronto, para que mis padres pudieran amarme como todos los demás. Más tarde mi deseo se hizo realidad. Finalmente recordaron que tenían una niña abandonada en el campo y me trajeron a la capital, pero aún así, nadie me cuidó. Cuando causaba problemas, simplemente me regañaban con irritación y me entregaban a los sirvientes. Los sirvientes no se atrevían a hablarme con demasiada dureza, ni se atrevían a sobrepasar sus límites. Con el tiempo me convertí en la persona que soy hoy. Para cuando pude distinguir el bien del mal, mi carácter ya estaba establecido, y era demasiado tarde. Me estabilicé, alejándome de los recuerdos del pasado. No me casaré. Luego me di la vuelta y miré a su Waikin, diciendo, quiero casarme con él. No había duda de que mi padre estaba furioso, ordenó a sus sirvientes que cerraran mi puerta y me vigilaran de cerca, pero eso no fue un desafío para mí. Después de todo, siempre había sido un sin ley. Solo tomó el tiempo que Daoyin tardó en traerme comida por la noche para que me escabullera. Su Waikin se sorprendió mucho cuando me vio aparecer. Era la oscuridad de la noche, y simplemente salté a su patio. Había terminado sus estudios y estaba a punto de apagar la vela, pero se quedó allí, libro en mano,
perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo. ¿En qué estás pensando? Extendí la mano y agité mi mano frente a él, encontrando la sorpresa en sus pupilas de frente. Tú, levanté una ceja. Comenzó la conversación, disculpándose diciendo, me pregunto si la señorita Lee fue castigada más tarde por mi culpa, yo mismo lo busqué. No tiene nada que ver contigo, solo vine aquí para preguntarle una cosa, ¿tu promesa de casarte conmigo hoy temprano sigue en pie? No sabía qué pasó después de que me encerraran, y me preocupaba que no cumpliera su palabra. Su mirada se dirigió al libro en sus manos, la tenue luz de las velas parpadeaba inestablemente. Si no te arrepientes, entonces lo daré por hecho, preguntó de nuevo. Su rostro mostrando la misma reserva que había visto antes en el día. Es solo que no conozco bien a Lady Lee, y además mi familia es pobre, como puedes ver, ¿por qué querrías casarte? Siguiendo sus palabras, miré a mi alrededor, la casa estaba vacía, e incluso su escritorio de estudio mostraba las marcas del tiempo, quién sabe cuántas manos había pasado, pero estaba limpio y ordenado, aunque las paredes tenían grietas. Todas habían sido cuidadosamente remendadas, dije desde el fondo de mi corazón, porque creo que eres una muy buena persona, no importa cuán rica sea una familia, si su dueño es extravagante eventualmente se arruinará. Ya lo he experimentado de primera mano, Al. Escuchar esto, los ojos de Suwaikin temblaron levemente. La señorita Lee también es una joven excelente, es algo extraño de decir, nunca antes había escuchado a nadie describirme así. Por el rabillo del ojo, de repente vi una copia de Asterisk. La leyenda de la heroína Asterisk, sus páginas bien desgastadas, lo que indica que lo había leído. No puedo creer que realmente leas este tipo de libro de ocio, dije, un poco sorprendido, siempre había pensado que solo leía los clásicos. Una vez tuve el mismo libro que tienes en la mano. Admiro mucho a esas mujeres. Antes de que me trajeran de regreso a la capital, yo también anhelaba la vida despreocupada de un héroe caballeroso, como en los libros, pero eso en última instancia era poco realista. Yendo en contra de la mirada del mundo, es toda una coincidencia, en realidad, simplemente recogí esto, él dijo, ofreciéndome el libro. Cuando lo alcancé, mis dedos rozaron los suyos, y hubo una calidez, mi corazón se apretó, y rápidamente retiré mi cara se sonrojó ligeramente. Lee Xianchun, nunca has sido tímido para escalar la pared de alguien, entonces, ¿por qué eres tímido ahora? Apreté mis dedos en secreto, las yemas de los dedos de Suwaikin temblaron levemente, sus orejas se pusieron rojas, y rápidamente colocó el libro en la esquina del escritorio. Dejé el libro aquí, siéntete libre de tomarlo, hizo una pausa. Luego agregó de repente, en realidad, Lady Lee es como la persona del libro, una mujer caballerosa. Ese comentario inexplicable me hizo recordar mi vida anterior, y sentí la necesidad de preguntarle si me había visto antes, pero antes de que pudiera hablar. De repente hubo otro revuelo fuera del patio, me giré para mirar y vi a una mujer de rostro amable, era la madre de Suwaikin. Después de que entendió la situación, hizo que Suwaikin se disculpara con Zhou Waikin, estaba equivocado en este asunto. El matrimonio es un asunto importante y fue inapropiado que fueras a su casa tú mismo, fue aún más inapropiado pedirle a una joven que se reuniera contigo a altas horas de la noche. Entonces me miró, no sé de qué familia eres, mi hijo no suele ser una persona tan imprudente, pero manejó este asunto inapropiadamente. Si nuestras familias son una buena pareja, sin duda prepararé todos los regalos y rituales de compromiso, y enviaré a un casamentero para proponer matrimonio. La fortuna familiar decayó cuando Suwaikin era un niño, demasiado joven para recordarlo. Su padre falleció prematuramente después de alcanzar honores académicos. El dinero y las propiedades que deberían haberle asegurado una vida estable fueron confiscados por su tío. Al escuchar las amonestaciones de su madre, no pude evitar derramar lágrimas. ¿No deberían todos los padres comunes enseñar a sus hijos de esta manera, señalando sus errores, diciéndoles cómo hacer las cosas correctamente y ofreciendo soluciones razonables? Pero todo lo que escuché mientras crecía fueron regaños o un casual, déjala. Para cuando Sumu terminó de hablar, mis ojos estaban llenos de lágrimas, dije sin comprender, realmente te envidio, Suwaikin, pero incluso cuando me fui, todavía no pregunté sobre ese incidente de mi vida anterior. Él y yo no teníamos absolutamente ninguna conexión antes, pero si le preguntaras en esta vida, no podría darte una razón. Incluso podría pensar que estaba poseído por un espíritu maligno. Cerré la boca con mal humor. Cuando regresé, Daojin vino a avisarme. Rose fue a mi habitación a buscarme, pero Daojin encontró una excusa para rechazarla. Después de todo, por lo general no me importaba, así que no notó nada inusual. Cuando finalmente la vi, un aroma a medicina flotó hacia mí. Fue realmente difícil para ella, su enfermedad había empeorado, aún así vino a persuadirme para que me casara.
siempre ha sido una cuestión de decreto paterno y palabras de casamentero, hoy nadie se tomará a pecho esta pequeña disputa, ¿no debes volver a enfadarlos, o en serio? A alguien le importaron mis sentimientos, me reí con frialdad, ¿sabes cuánto te envidio? Te vi a ti y a mi segunda tía cuando era niña, se preocupaban por ti, te disciplinaban con prontitud, y te enseñaban a distinguir el bien del mal. Esta luz una vez brilló sobre mí también, cuando me vieron, también me enseñaron meticulosamente, pero fue demasiado corto, incapaces de enderezarme después de que ya me había vuelto torcido, hice una pausa y continué. No puedes entender cómo me siento después de que la segunda tía y el segundo tío fallecieran, mis padres te acogieron, a veces, incluso siento que eres la verdadera familia, después de que me acogieron, me encontraron difícil de disciplinar. Así que nunca pusieron ningún esfuerzo en mí, el tutor que encontraron para mí era un ignorante, solo estaba allí para llenar un lugar, pero cuando llegaste, rápidamente contrataron a un nuevo tutor. Fue entonces cuando me di cuenta de cuántos caracteres había aprendido. ¿Incorrectamente lo hicieron? No sabía antes que la anterior era una mediocridad, es solo que sentían que ya no había necesidad de criarme adecuadamente, pero tú eras diferente, incluso mi educación. Fue solo después de que alguien que me había enseñado brevemente algunas artes marciales en la finca del pueblo lo mencionó, que yo, queriendo mejorarme a mí mismo ante los ojos del mundo, rogué y supliqué por ello. Claramente somos de la misma edad, sin embargo, me casaron casualmente con un sinvergüenza que frecuentaba burdeles, mientras que para ti eligieron meticulosamente un esposo, temiendo que casarse con un hombre de menor edad significara una pareja inadecuada, y casarse con un hombre de mayor edad significara que sufrirías. Fue solo más tarde que Yu Yuan usó algunos trucos para casarse con ella, pero los corazones de mis padres estaban completamente dedicados a ella. Luo Sisi desvió la mirada, permaneciendo en silencio, pero continué preguntando en voz alta. Si fueras tú a quien mis padres quisieran casarte, ¿casarías? Escuchó sobre el cuarto hijo de Zhang Jiao y reflexionó por un momento. No podemos decidir sobre asuntos de matrimonio, no pude evitar reír. En mi vida anterior, también me casaron tan obedientemente. Pisé el abismo y he estado estancado en el barro desde entonces, pero en este momento, dije, pero amas las montañas y los ríos, amas las hierbas y eres competente en medicina, si yo fuera tú, viajaría por todas partes. Curando a los enfermos y salvando gente, se convirtió en médico. Después de una larga enfermedad, pero esta enfermedad fue heredada en el útero y no podía ser autotratada, a veces iba secretamente a la clínica médica para ayudar. Para alguien tan rígida como ella, ¿qué otra cosa podría ser sino pasión? Luo Sisi dijo y preguntó dubitativo, ¿cómo lo supiste? Rara vez se lo menciono a nadie, me encogí de hombros naturalmente, es porque cuando no te gusta a alguien, secretamente le prestas más atención, y entonces naturalmente lo sabrás, no es asunto tuyo, ella negó con la cabeza. Pero tía y tío ya han fijado la fecha de la boda, no puedes escapar de eso, aunque no pueda escapar, lo intentaré, es mi elección. Caminaría a través del fuego y escalaría montañas de espadas si fuera necesario, no lo elegí, incluso si volviera a morir, no pondría un pie allí. En medio de la noche un fuerte viento se levantó de repente sacudiendo las puertas y ventanas, en una neblina, volví a soñar con mi vida pasada, antes de morir. Todo mi cuerpo se había supurado y la sangre sucia se mezclaba con mi carne y huesos en descomposición. Su Waikin todavía me abrazó con fuerza hasta que di mi último suspiro, su túnica blanca prístina estaba manchada de sangre, pero parecía completamente ajeno, sus ojos estaban llenos de tristeza y sinceridad, como si me conociera desde hace mucho tiempo. Lentamente pronunció, lo extrañé de nuevo, me ayudó a recoger mis huesos, aunque ya estaba muerto, obstinadamente volvió a unir mis tendones cortados y desmembró brutalmente a Zonsai, el hombre que me vendió. Su expresión era de tal ferocidad que nunca antes había visto, sin embargo, no sentí miedo. La nieve comenzó a caer frente al salón matutino donde descansaba el ataúd. El clima era terriblemente frío y poca gente iba y venía. Incluso encontró a mis padres, quienes me habían repudiado hace mucho tiempo, y los invitó a mi funeral. Ambos parecían enfermos, sin atreverse a respirar profundamente. Una hija casada es como agua derramada. No hemos tenido contacto con ella durante mucho tiempo. ¿Por qué molestarse en llamarnos a los ancianos aquí para sufrir este tormento? Desde la caída de Zonsai, una familia prominente se derrumbó por completo, sin nadie a quien aferrarse. Cortaron lazos conmigo. Antes de que me vendieran, había buscado su ayuda. Muchos padres en el mercado, por amor a sus hijas, se las llevaban a casa una vez casadas, pero no estaban entre ellos. Simplemente dijeron con frialdad,
ya estoy casado, deberías haber venido. La luz de la pared brillaba débilmente y el aire era helado. La expresión de su Waikin era aterradora, sus palabras carecían de calidez, su aliento se condensó en escarcha. Le debo, sin embargo, cuando mis padres vieron cómo había terminado después de casarme obedientemente como lo habían exigido, no había un rastro de remordimiento en sus ojos, simplemente murmuraron, viniendo a cobrar deudas incluso después de la muerte. ¡Qué mala suerte! Por fin comprendí que nunca me habían amado, no desde el principio. Levanté la mano y sequé con decisión la lágrima que de alguna manera se había escapado del rabillo del ojo. Mi madre vino a verme temprano en la mañana para comprobar si me quedaba tranquilo en mis aposentos. Cuando vio que no tenía intención de resistirme más, me acarició la cabeza. Xianchun, sé bueno, desde que llegaste a la capital, no nos has dado un momento de paz. Ahora que una buena familia está dispuesta a acogerte, por fin podemos descansar tranquilos. Él, una persona así considerado bueno, esquivé su toque volviéndome de lado y pregunté con frialdad, lo sé, fui criado libremente desde una edad temprana, sin la guía adecuada de mis padres, y mi reputación no es buena. Pero comparado con lo que un hombre como el cuarto hijo de Zon lo hizo, realmente puedo ser considerado puro e inmaculado. Si yo fuera un hombre, aún me culparías por ser intimidado y luchar contra ellos, diciendo que no debería actuar diferente a una chica apropiada, sin distinguir el bien del mal. Ella se quedó sin palabras al instante, sin mencionar que Zonsai, solo Zuyuan, se entregó a una vida de libertinaje afuera, un completo libertino, pero al final, fue emparejado con una mujer como Luo Sisi, quien podría ser considerada la mujer más apropiada a los ojos de la sociedad. Sin embargo, nadie dijo que fueran malos compañeros, solo que Zuyuan se había establecido después del matrimonio, un hijo pródigo regresó para ventaja de Luo Sisi. ¿Dónde aprendiste a ser tan mordaz? Mi madre no tomó ni una sola palabra, en cambio replicó con enojo, una mujer naturalmente debe ser dócil, con tus maneras rebeldes, ¿dónde está el comportamiento apropiado de una jovencita? Esto traerá problemas tarde o temprano. No pude evitar soltar una risa fría. Dócil fue precisamente por ser demasiado dócil que terminé así. En mi vida pasada, fui obediente y complaciente. El primer acto de obediencia fue cuando me hicieron casarme. Me casé pensando que al suprimir mi verdadera naturaleza, podría vivir una vida pacífica, pero lo que me esperaba eran palizas y abusos interminables. Me dijeron que no podía defenderme, que solo tenía que soportarlo. Aguanté, pero me vendieron como esclavo. Zonsai, temiendo mi resistencia, hizo que alguien me cortara los tendones de la mano. Esa fue la segunda vez que me obligaron a someterme. Después de eso, los sucesos fueron tan numerosos, que ni siquiera pude contarlos más. ¿Qué clase de final? Ella no entendía lo que estaba diciendo, ni quería escuchar otra palabra mía. Cuando se fue simplemente se echó. En cualquier caso, si te casas bien esta vez, tu vida solo mejorará cada vez más, sin duda al respecto. La luz del sol se filtraba a través de la celosía de la ventana, pero no cayó sobre mí. Levanté mi cabeza, le sonrió y respondió, está bien, me casaré con él, cuando llegue el momento seguramente les daré un gran regalo. Asintió con satisfacción, así es más como es. Viendo lo dócil que realmente era, ya no me restringieron salir. Finalmente no tengo que escabullirme en medio de la noche. Los estudiantes emergieron de la escuela privada uno tras otro. Esperé un largo tiempo, pero no vi a su Waikin, pero una voz familiar gritó, te dije que Li Xianchun volvería. Mira, se apresura a suplicarme de nuevo. La risa burlona de Zuyuan fue particularmente irritante. Qué lástima, a pesar de tu terrible temperamento, eres bastante guapo. Sin embargo, estás emparejado con Zonkai. Lo ignoré, levantando la cortina para ver cuándo emergería su Waikin. Zuyuan persistió implacablemente. Li Xianchun, originalmente planeé casarme con tu hermana primero, luego tomarte como una concubina noble. Al escuchar esto, me giré para mirarlo. ¿Cuándo dijo mi prima que se casaría contigo? Tenía una expresión de absoluta confianza. Eso no es asunto tuyo, tengo mis métodos. Zuyuan de repente me hizo señas para que me acercara, como si tuviera algo más que decir. Sospechoso, me incliné, solo para escucharlo susurrar como un perro gruñendo en mi oído, que Zonkai es tan voluble como yo, a menudo jugamos juntos. Después de que te cases con él, podría acogerte a regañadientes y verte a menudo. Tampoco te preocupes de que él se entere. Tengo mujeres para mantenerlo ocupado a mi lado. ¡Qué audacia descarada! Antes de que pudiera terminar de hablar, mi puño se conectó de lleno con su ojo derecho. Maldita arpía, ¿cómo te atreves a golpearme? Se agarró la cara con pánico, su párpado derecho ya se hinchaba mientras me maldecía. Este primer golpe no es el único que vas a recibir, gruñí blandiendo mi puño. Este segundo es para mi prima. Aunque no me gustaba Luo Sisi, despreciaba aún más a este playboy, simplemente no era digno de ella.
Zuyuan inicialmente habló duro pero pronto comenzó a pedir clemencia repetidamente. La noticia de la pelea callejera se extendió rápidamente y Su Waiqin escuchó la conmoción. Golpeé a Zuyuan hasta que huyó en pánico, sin darme cuenta de cuando Su Waiqin apareció silenciosamente detrás de mí. Todavía sostenía mi puño cuando vi a Su Waiqin, sobresaltado. Bajé el puño y expliqué apresuradamente, estaba diciendo tonterías, darle algunos golpes ya era ser suave con él. La expresión de Su Waiqin tenía un rastro de sorpresa, pero más que eso, diversión sin duda. Conocía bien el carácter de Zuyuan y lo encontraba satisfactorio, pero al verme actuar tan salvajemente, debe haber sentido una punzada de miedo también. Antes de que pudiera hablar, el hombre que estaba a su lado abrió la boca, señalándome con una mirada de agradable sorpresa y preguntando, ¿podría esta dama ante nosotros ser la doncella heroica de la que hablaste? Las mejillas de Su Waiqin se sonrojaron levemente mientras asentía suavemente. El hombre a su lado probablemente era su amigo cercano de la escuela, estudiándome cuidadosamente, tratando de discernir mi expresión a través del velo blanco de mi sombrero. TSK impresionante, atreviéndome a golpear incluso a esa niña malcriada de la familia Zhu. Verdaderamente una heroína entre las mujeres. Me congelé por un momento. Esta era la primera vez que alguien me elogiaba por luchar bien. ¿Me halagas?, dije con una leve sonrisa, aunque desconcertado. ¿Pero qué quieres decir con heroína? Nunca he hecho nada particularmente caballeroso. El hombre miró a Su Waiqin y se rió de buena gana. Digo, ¿cómo podría tu heroína olvidar que una vez te salvó? Date prisa y explícalo para que te recuerde. De repente me sentí completamente perdido. Lo salvó, no recuerdo eso. Los ojos de Su Waiqin estaban llenos de anticipación. Otoño del año Giwei, montaña Fengshu. Su amigo tenía algo urgente en casa, así que se fue primero. Me quedé quieto, estrujándome el cerebro, buscando en mis recuerdos durante mucho tiempo. De hecho había estado en ese lugar. Parecía que mi copia del cuento de la heroína se perdió en algún lugar por allí. En ese momento, los bandidos estaban asaltando la montaña, y sucedió que cuando estaba dando una lección a unos sirvientes malvados que se negaron a darme agua y me oprimieron deliberadamente, mi ira estalló, así que tomé acción. Solo un asunto trivial, un favor que me salvó la vida. ¿Cómo podría ser trivial?, dijo Su Waiqin. Agité mi mano. No fue más que golpear a unas cuantas personas más, solo una cosa casual que hacer. Además, recogió mi cuerpo después de la muerte y se hizo cargo de mis tendones. Esta bondad ha superado por mucho tiempo cualquier deuda. De repente, recordando algo de mi vida pasada, solté. ¿Aceptaste casarte conmigo solo para pagar una deuda de gratitud? ¿Sacrificar toda tu vida por el bien de devolver un favor? Simplemente no vale la pena. La voz de Su Waiqin se suavizó, y al final, apenas pude entender sus últimas palabras. Esa era parte de la razón, pero di 2 pasos más cerca y pregunté, ¿pero qué?, dando un paso más grande. Ahora miré hacia arriba para ver sus pestañas de plumas de cuervo claramente visibles, pero su nuez de Adán se balanceó mientras se tragaba sus palabras. Sobre Zonkai la última vez, no es un buen hombre, lo supe desde el principio, así que vine a buscarte. Así que no había venido a proponer matrimonio después de todo, solo quería una excusa para verme, para advertirme. Una repentina sensación de pérdida se apoderó de mí, pero aún fingí compostura. Entiendo, todo esto es solo para pagar una deuda de gratitud. Ya que ese es el caso, lo que sucedió la última vez en realidad, me interrumpió de repente. Luego pareció tragarse sus palabras. Después de mucha deliberación, finalmente habló. En realidad, he estado enamorado de Lady Li durante muchos años. Después de haber hablado, sintió que se le quitaba un gran peso de encima, pero en un instante, se puso nervioso de nuevo. Sé que el actual Su Waiqin no es digno de Lady Li, pero solo dame 2 años. En 2 años, seguramente aprobaré el examen imperial y cumpliré mi promesa de convertirte en la esposa de un funcionario académico. Mis ojos se abrieron de par en par. Sus palabras fueron tan sinceras que me sentí un poco avergonzado. Antes, solo había querido usarlo para escapar del contrato matrimonial con la familia Zon. Una voz apareció de repente en mi mente. Dile que sí, ¿por qué no admites que te gusta? Negué vehementemente. Estás diciendo tonterías. Cuando me gustó, murmuró la voz. Entonces dime, ¿por qué te escapas en medio de la noche y por qué viniste a verlo primero cuando pudiste salir? Tu boca es realmente más dura que el hierro. Instantáneamente me quedé sin palabras. En mi vacilación, mi mirada se encontró de repente con un par de ojos llenos de afecto. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera a estallar en mi pecho. Parecía que realmente me gustaba. Susurré. Entonces cásate conmigo y nunca te arrepientas, dijo. Es el deseo de mi corazón y nunca me arrepentiré. En un instante se puso serio de nuevo. Encontraré una manera de entretener a la familia Zon, solo dame tiempo. Así que eso es lo que lo hizo fruncir el ceño. Me reí.
no es necesario, el día de mi boda, solo necesitas estar lista para casarte conmigo, y por favor asegúrate de que tu madre no esté cerca. Tenía miedo de que no estuviera de acuerdo, eso sería desastroso. Su Waikin no aprobó mi plan, pero ¿cómo estaría de acuerdo tu familia? Me burlé, desalmado e insensible, dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, la familia Li pronto dejará de existir. En cuanto a familia, considera que nunca tuve una, ha sido testigo de cómo mis llamados padres vendieron a su hija para beneficio personal. No solo quieren venderme a mí, sino que también quieren vender a Luo Sisi. Los tíos y primos de Zuyuan ocupan puestos oficiales en la corte. De alguna manera, obtuvo una lista de regalos que prueba que mi padre había sobornado una vez a los funcionarios. Cuando este artículo fue presentado ante mi padre, su rostro palideció mortalmente. Zuyuan accedió a quemar la lista de regalos, pero frívolamente propuso una condición para casarse con Luo Sisi con él. Aunque mis padres habían seleccionado cuidadosamente un esposo para Luo Sisi durante un largo periodo, Zuyuan, siendo un playboy disoluto, nunca estuvo en considerando que sus esfuerzos parecían bien intencionados. Ahora estaban sin dudarlo listos para despedirla. Para cuando regresé, Luo Sisi ya había aceptado el asunto con compostura. Entré y solté los eventos del día. Tu precioso yerno todavía intenta seducir a las mujeres casadas. Luo Sisi sabía desde hacía tiempo de su mal comportamiento, pero incluso ella se sobresaltó esta vez. Suspirando repetidamente con consternación, mi padre intentó abofetearme de nuevo, pero lo bloqueé con mi mano. Tú, una niña, diciendo tales cosas, ¿sabes lo vergonzoso y deshonroso que es? Me burlé, el que lo dijo no se siente avergonzado, entonces, ¿por qué debería yo, el que lo repite, sentirme avergonzado? Tú jadeó en busca de aire y comenzó a maldecir a mi madre. Este flagelo, plantaste la semilla desde el principio, y ahora se atreve a ser tan rebelde y hablarme así. Mi madre permaneció en silencio, lo cual era realmente diferente a su temperamento. Probablemente un culpable conciencia, pero ¿de qué se sentía culpable? Me reí de nuevo, arrepintiéndome de haberme dado a luz. Mi madre apartó la mirada y mi padre permaneció en silencio. Su reacción fue idéntica a la del día que les pregunté si eran mis padres biológicos. Respiré hondo y pregunté, entonces, ¿de verdad no soy tu hija biológica? Siguieron callados, pero tengo algo que decir. Me llamas una plaga, pero, ¿recuerdas una línea del clásico asterisco de 3 caracteres que los niños aprenden durante su iluminación? Si el niño no aprende, es culpa del padre. Dado como me he convertido, ¿de verdad no puedes atribuirte ninguna responsabilidad? La expresión de mi madre se volvió cada vez más incómoda. Murmuró, deja de hablar. De pie sola en el patio central, aislada y desolada, dije, mi prima es tu verdadera hija, ¿no es así? Finalmente mi madre habló. Su rostro cambió por varias emociones mientras preguntaba, ¿cuándo te enteraste? ¿Cuándo me di cuenta de que los 3 siempre parecían más una familia? Y yo siempre sería una forastera. Esos niños que me acosaron en mi juventud tenían razón. Sobre una cosa, nací de una madre, pero no fui criado por una, así que nací de una madre, pero no fui criado por una. ¿Cómo iba a saberlo, prima? Tienes el cariño de la tía Ur, y desde que llegaste a la capital, también has tenido su cuidado. Solo estaba adivinando, no esperaba acertar, jaja, así que así es realmente. Mi corazón se encogió de repente, un dolor desgarrador, un zumbido en mis oídos. Incesante, me tomé un momento para recomponerme, el zumbido en mi cabeza no cesó. Entonces quiero preguntar ahora, ¿dónde están mis padres biológicos? El rostro de mi padre no mostró rastro de vergüenza cuando nació Cece. Le pedí a un sacerdote taroísta que hiciera una adivinación. Dijo que si Cece se quedaba en casa, afectaría mi carrera oficial, así que la intercambiamos con la hija de la segunda tía. Rose estaba demasiado sorprendida para hablar, todavía recuperándose de la revelación. Nunca había imaginado que esta pudiera ser la razón. ¿Sabe la segunda tía sobre esto?, pregunté, mordiendo mi labio. Mi madre bajó la cabeza. ¿Tu segunda tía no lo sabe? La tía era en realidad mi madre. Repetí estas palabras una y otra vez. Podría haber recibido una educación adecuada, no tendría por qué haberme convertido en una mujer despreciada por la sociedad. Podría haber evitado casarme con un hombre tan despreciable y encontrar un final tan trágico, pero, mi madre añadió de repente, aunque te cambiamos con Cece, nunca te privamos de comida o ropa durante todos estos años, nunca has pasado hambre o frío. Eso ya te pone por encima de muchos. En este mundo, lo que querían decir era que hay personas peores que yo en este mundo.
así que mi sufrimiento no cuenta. Sin embargo, nada de esto era lo que se suponía que debía soportar. Con la voz ahogada, pregunté: ¿por qué me estás contando todo esto ahora? Al final sigue siendo solo para hacerme casar obedientemente con un miembro de la familia Thon y asegurar tus intereses. Mi padre ignoró por completo el dolor ante sus ojos, como si no hubiera escuchado lo que acababa de decir. Él seguía concentrándose en sus propios beneficios. Aunque no te hayamos dado la vida, te criamos. Considera esto como una forma de recompensar nuestra bondad. Retribuye su bondad. De hecho, te la recompensaré. Luo Cece, que siempre había sido obediente, habló de repente. Son mis padres biológicos. Mi madre, con lágrimas en los ojos, asintió. Sí, solo después de que tu segunda hermana muriera pude traerte a vivir con nosotros. Realmente te han hecho daño. Observé la ridícula escena desde un lado y me reí. Tráela de vuelta, luego deséchala y luego déjala sufrir de nuevo. Mi madre usó todas sus fuerzas para persuadirla. Cece, la familia Zhu es una familia prominente. Aunque Zuyuan está un poco salvaje ahora mismo, ya que está dispuesto a llegar a tales extremos para casarse contigo, debe ser sincero. Si te casas con él, se establecerá después del matrimonio y te tratará bien. No pude evitar intervenir. Casar a una buena mujer con un sinvergüenza salvaje y luego esperar que apueste toda su vida en la posibilidad de que cambie sus caminos. ¿No crees que es ridículo? Los hombres y las mujeres son diferentes. Eres demasiado joven para entenderlo. Mi madre intentó lavarme el cerebro otra vez. La familia Thon también es una familia prominente. No les importará tu mala reputación y no te maltratarán en el futuro. Razonar con ellos fue inútil. Nunca esperé verlos arrepentirse en primer lugar. Sonreí levemente. Bien, me casaré, pero después de esto considera todos los lazos entre nosotros cortados. Qué desgraciado desagradecido hemos criado. Mi padre se fue furioso. Los malvados nunca tienen un corazón arrepentido. Solo acusan a los demás con justicia, exigiendo porque no se comprometen más por su beneficio. Por desgracia, sus intereses están a punto de ser destrozados. Cuando me fui, Luo Sisi todavía estaba allí. Solo entonces se recuperó, incapaz de evitar preocuparse por su propio destino a partir de entonces. Realmente pensé en casarme con Zuyuan, después de todo, parecía que realmente se asentaría por mí. Me miró, luego su mirada. Se desplazó a la distancia, pero lo que dijiste la última vez, lo pensé cuidadosamente cuando regresé. Soy frágil, pero todavía soy joven y mi cuerpo está relativamente sano ahora, todavía puedo caminar por esas famosas montañas y ríos. Y realmente quiero verlos, dije. Entonces ve a verlos. Ella estaba claramente tentada, pero luego suspiró. Pero el matrimonio es el destino de una mujer, todavía debería casarme, qué tontería, pero luego lo pensé de nuevo. Me tomó toda una vida de muerte darme cuenta de que las opiniones mundanas son mucho menos importantes que los propios sentimientos verdaderos. Solo necesitaba tiempo, aún no lo había descubierto. Un mes después, el día de la boda, Li Xianchun, después de aplicarse el maquillaje de novia, tomó la mano de la dama de honor y subió al sedán nupcial. Hoy también era el día de la boda de Luo Sisi. Las dos hermanas se casarían el mismo día. El sol se estaba poniendo en el oeste, su tenue luz amarilla suave y cálida. Sin embargo, ocurrió un incidente importante en la casa Thon. Justo cuando estaban a punto de dar la bienvenida a una nueva novia en la casa, un hombre había tomado su lugar dentro. El hombre luchó desesperadamente, gritando que era el séptimo hijo de la familia Zhu, que había sido golpeado inconsciente por villanos y traído aquí. Debe ser que Li Xianchun, cuando salga de aquí, la despellejaré viva. Qué lástima. Zonsai ya había bebido demasiado, su visión borrosa y sus oídos zumbaban incesantemente. Sabía que esta mujer obligada a casarse era salvaje por naturaleza y no estaba dispuesta a casarse con él. Hoy se suponía que era la primera noche con la cortesana superior del pabellón Chunfen, pero esta mujer había arruinado su oportunidad de un encuentro romántico. Zonsai se sintió inexplicablemente inquieto e irritable. Sin siquiera levantar el velo de novia, la empujó sobre la cama, en medio de la pasión. Aunque sintió algo inusual, el polvo de 5 minerales que usaba habitualmente hizo que solo le importara aliviar su ardiente deseo. No dispuesto a pensar en nada más, en la persona debajo de él inicialmente forcejeó, pero cuando sus gritos resultaron inútiles, gradualmente se callaron. No fue hasta la mañana siguiente cuando las sirvientas vinieron a preparar a la novia que vieron claramente, acostado en la cama había en realidad un hombre.
Las jóvenes sirvientas nunca habían presenciado tal escena, sorprendidas, gritaron atrayendo a toda la casa a contemplar este absurdo espectáculo. Solo entonces Thonsai se dio cuenta con sorpresa de que la figura que yacía a su lado no era su novia en absoluto, sino inequívocamente un hombre. Al inspeccionarlo más de cerca, el hombre no era otro que Zuyuan, el séptimo hijo de la familia Zhu, con quien a menudo pasaba tiempo en juergas. ¿Qué estás haciendo aquí? Thonsai estaba lleno de sospechas. ¿Quién soy yo, y quién eres tú? Zuyuan no estaba enojado, en cambio, seguía riendo tontamente. Los sirvientes susurraban entre ellos. Este hombre debe haberse vuelto loco, todavía apesta a polvo de 5 minerales. Probablemente se dañó el cerebro por el uso excesivo. Hay un hombre en la nueva casa. ¿Dónde está Lady Li ahora? Escuché que Lady Li recibió ayuda. Ayer y ahora mismo está en el templo Dalai. Al mismo tiempo, Lady Li presentó una demanda, acusando a sus padres en la corte. En su mano había una lista de regalos, evidencia del soborno de su padre a los funcionarios, según la ley. Un niño que acusa a sus padres era un grave delito de impiedad filial, castigado con la horca, mientras que los padres podrían considerarse como si se hubieran rendido y ser absueltos, pero la hija de la familia Li habló: ellos no son mis padres. Una adivina errante. Declaró una vez que su propia hija les traería desgracias. El día que nací, a solo media hora de su propia hija, nos cambiaron. Antes de que cumpliera 12 años, nunca se preocuparon por mí, y después de regresar a la capital, nunca me criaron. Sin darme vida ni criarme, ¿cómo podrían ser mis padres? Estas palabras dejaron al mundo en shock. Al examinarlo más de cerca, de hecho fue así. Los padres de Li fueron sentenciados al exilio, y 3 días después, fueron desterrados a Lingnan. He venido a casarme contigo, tú, debes haberme esperado mucho tiempo. Llamé a la puerta de su Waikin. La corona de fénix y las túnicas de rango que había estado usando fueron descartadas y quemadas en el camino, reemplazadas por un conjunto de ropa ligera y cómoda. El ceño fruncido de su Waikin se suavizó y un atisbo de alegría apareció en sus ojos. No mucho, tenía algunas cosas que atender, por eso llego un poco tarde. Mis dedos se enredaron en mi cabello, antes de que Luo Zixi entrara en el sedán nupcial. Me había buscado cuidadosamente después de mucha deliberación. Xian Chun, dijo, quiero vivir fiel a mi corazón por una vez, así que encontré algunos hombres para dejar inconsciente a Zuyuan. Lo alimenté con el polvo de 5 minerales y lo metí en la cámara nupcial de Zongkai. Zongkai le gustaba consumir polvo de 5 minerales y a menudo perdía el sentido. Para cuando podía ver claramente a la persona que tenía delante, el helecho ya estaba hecho. Le entregué el pase de viaje que había comprado a un alto precio antes, junto con 2 juegos de ropa de hombre y varias docenas de colas de plata para el viaje. Estos fueron preparados originalmente para mí, pero ahora han encontrado un buen propósito. La salud de Luo Zixi ha mejorado significativamente en estos días. No se ve diferente de una persona común. Solía envidiar lo libremente que vivías y anhelabas una vida más allá de estos muros. Ahora esta libertad realmente ha llegado a mí. Gracias, Xian Chun. De repente rompió a llorar y me abrazó. Después de esta despedida, no sé si alguna vez nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a encontrar. Alguien dijo que soy un caballero andante, y un caballero andante naturalmente tiene que aventurarse en el Jianghu. Le di unas palmaditas suaves en la espalda y dije lentamente: como tu hermana, espero que estés feliz y alegre. Yo también. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Lo que pasó antes, sé que tenías buenas intenciones para mí, teniendo una hermana que siempre se metía en problemas. Solo me restringió de maneras que creía que eran razonable. Con buenas intenciones, le pedí a un amigo de confianza que la escoltara fuera de la ciudad, observando cómo el carruaje se encogía hasta convertirse en un pequeño punto y desaparecía gradualmente de la vista. Más tarde todavía recibí cartas de ella. Después de varios giros y vueltas, terminó en el campo de batalla, salvando vidas en el ejército, pero su verdadera identidad como mujer fue descubierta por un joven general. La ayudó a mantenerlo en secreto y, con el tiempo, los dos se convirtieron en marido y mujer, y yo reconocí a mis padres biológicos como míos, bajo el testimonio de la familia Luo, con todos los regalos y ceremonias tradicionales de compromiso. Me casé con su Waikin una vez más. No se sorprendió cuando supo que una vez había planeado terminar con todo esto, tomar mi pase de viaje, cambiar mi nombre y vagar por el mundo. Le pregunté por qué. Dijo: siempre fuiste una heroína de corazón, así que esto tiene mucho sentido. Me reí: pero ahora ya no quiero irme, porque estás aquí. Su Waikin respondió: si deseas ir, aún puedes, siempre te estaré esperando aquí mismo.
Después de esa noche la familia Zon naturalmente vino a interrogarme, pero yo era simplemente una mujer lamentable que había escapado de los villanos y ya estaba casada con otro hombre. El contrato matrimonial que Suwaikin originalmente escribió para mí es prueba de ello. Mis padres solo quieren casarme de nuevo. Nunca pensaron muy bien del estatus de la familia Lee, y ahora que la familia Lee se ha ido, ya no quieren estar asociados con tanta mala suerte. Zhong Kai no sufrió ninguna pérdida. Zhu Yuan sufrió pérdidas considerables y se volvió completamente loco, habiendo cometido numerosas fechorías y ofendido a mucha gente. Ahora se enfrentaba a innumerables otros ansiosos por patearlo mientras estaba en el suelo. Entre los muchos descendientes de la familia Zhu, siempre había sido el menos prometedor. Ahora que se había vuelto loco y se había vuelto inútil, fue dejado de lado como un peón descartado. Fuera de la ventana, la luz del sol pasó parpadeando en un abrir y cerrar de ojos, mientras que dentro de la habitación, las sombras de las flores se movían silenciosamente ante las figuras sentadas. 2 años después, Suwaikin de hecho alcanzó los máximos honores. En los exámenes imperiales, ocupando el tercer lugar como Tanua, cuando llegó la noticia, estaba practicando técnicas de bastón en el patio. Al escucharla, no me sorprendí, porque ya había vivido una vida. Supe desde el principio que llegaría tercero en los exámenes imperiales. Suwaikin no se sorprendió en lo más mínimo al ver mi falta de asombro. Mi señora, curiosamente, tuve un sueño hace unos días. Levanté los ojos con una leve sonrisa. Dime. Soñé ese día que no me aceptabas, pero en cambio inmediatamente solté 2 risas secas, expulsadas con palos. Él no habló, lo que significaba que asintió. Continué preguntando, si realmente sucedió de esa manera ese día, ¿me resentirías en tu corazón? No, respondió con seriedad, sin burlarse de mí. Entonces Japón fue mi imprudente rudeza, mi impaciencia que me hizo perder el equilibrio. Primero me equivoqué, luego que apoyé la barbilla en mi mano y lo miré fijamente en mi sueño. Intenté salvarte varias veces, pero fallé cada una a tiempo, hasta que un día en un templo en ruinas, su expresión era triste y no podía soportar continuar. Ya me había soltado, así que continué sus palabras. Ese día en el templo en ruinas, mi cuerpo estaba cubierto de llagas y morí de enfermedad. Llegaste justo entonces, mi señora. ¿Tuviste el mismo sueño? Asentí, tomé su mano y la guié para tocar el pequeño lunar en la esquina de mi ojo, susurrando suavemente, esta es tu lágrima. No fue un sueño, sino realmente una vida pasada que habíamos vivido. Esta vez, no nos extrañamos. Sonreí con los ojos curvados. Cierto, apretó su agarre en mi mano. Desde que nos conocimos, nunca volveré a soltar tu mano. El contrato matrimonial que Suwaikin escribió originalmente para mí es una prueba. Mis padres solo quieren casarme de nuevo. Nunca pensaron muy bien del estatus de la familia Lee, y ahora que la familia Lee se ha ido, ya no quieren estar asociados con tanta mala suerte. Zhong Kai no sufrió ninguna pérdida. Zhu Yuan sufrió pérdidas considerables y se volvió completamente loco. Habiendo cometido numerosas fechorías y ofendido a mucha gente, ahora se enfrentaba a innumerables otros ansiosos por patearlo mientras estaba en el suelo. Entre los muchos descendientes de la familia Zhu, siempre había sido el menos prometedor. Ahora que se había vuelto loco y se había vuelto inútil, fue arrojado a un lado como un peón descartado. Afuera de la ventana, la luz del sol pasó parpadeando en un abrir y cerrar de ojos, mientras que dentro de la habitación, las sombras de las flores se movían silenciosamente ante las figuras sentadas. 2 años después, Suwaikin de hecho logró los máximos honores en los exámenes imperiales, ocupando el tercer lugar como Tanua. Cuando llegó la noticia, estaba practicando técnicas de bastón en el patio. Al escucharla, no me sorprendió porque ya había vivido una vida. Lo supe desde el principio. Él quedaría tercero en los exámenes imperiales. Suwaikin no se sorprendió en lo más mínimo al ver mi falta de asombro. Mi señora, curiosamente, tuve un sueño hace unos días. Levanté la vista con una leve sonrisa. Dime, soñé ese día que no me aceptabas. Pero en cambio inmediatamente solté 2 risas secas, expulsadas con palos. Él no habló, lo que significaba que asintió. Continué preguntando, si realmente sucedió así ese día, ¿me resentirías en tu corazón? No, respondió con seriedad, sin burlarse de mí. Entonces Japón fue mi imprudente rudeza, mi impaciencia lo que me hizo perder el equilibrio. Me equivoqué primero, luego que apoyé la barbilla en mi mano y lo miré fijamente en mi sueño. Intenté salvarte varias veces, pero fallé cada vez, hasta que un día en un templo en ruinas, su expresión era triste y no pudo soportar continuar. Ya lo había soltado, así que continué con sus palabras. Ese día en el templo en ruinas, mi cuerpo estaba cubierto
de llagas y morí de enfermedad, llegaste justo entonces, mi señora, tuviste el mismo sueño, asentí, tomé su mano y la guié para tocar el pequeño lunar en la esquina de mi ojo, susurrando suavemente, esta es tu lágrima, no fue un sueño, sino realmente una vida pasada que habíamos vivido, esta vez, no nos extrañamos, sonreí con los ojos curvados, cierto, apretó su agarre en mi mano, desde que nos conocimos, nunca volveré a soltar tu mano, el contrato matrimonial que Suwaikin escribió. Originalmente para mí es una prueba. Mis padres solo quieren casarme de nuevo. Nunca pensaron muy bien del estatus de la familia Lee, y ahora que la familia Lee se ha ido, ya no quieren estar asociados con tanta mala suerte. Zhong Kai no sufrió ninguna pérdida. Zhu Yuan sufrió pérdidas considerables y se volvió completamente loco. Habiendo cometido numerosas fechorías y ofendido a mucha gente, ahora se enfrentaba a innumerables otros ansiosos por patearlo mientras estaba en el suelo. Entre los muchos descendientes de la familia Zhu, siempre había sido el menos prometedor. Ahora que se había vuelto loco y se había vuelto inútil, fue arrojado a un lado como un peón descartado. Afuera de la ventana, la luz del sol pasó parpadeando en un abrir y cerrar de ojos, mientras que dentro de la habitación, las sombras de las flores se movían silenciosamente ante las figuras sentadas. 2 años después, Suwaikin de hecho logró los máximos honores en los exámenes imperiales, ocupando el 3er lugar como Tanua. Cuando llegó la noticia, estaba practicando técnicas de bastón en el patio. Al escucharla, no me sorprendió porque ya había vivido una vida, lo supe desde el principio. Él quedaría 3º en los exámenes imperiales. Suwaikin no se sorprendió en lo más mínimo al ver mi falta de asombro. Mi señora, curiosamente, tuve un sueño hace unos días, levanté la vista con una leve sonrisa, dime, soñé ese día que no me aceptabas. Pero en cambio inmediatamente solté 2 risas secas, expulsadas con palos, él no habló, lo que significaba que asintió, continué preguntando, si realmente sucedió así ese día, ¿me resentirías en tu corazón? No, respondió con seriedad, sin burlarse de mí. Entonces Japón fue mi imprudente rudeza, mi impaciencia lo que me hizo perder el equilibrio, me equivoqué primero, luego que apoyé la barbilla en mi mano y lo miré fijamente en mi sueño. Intenté salvarte varias veces, pero fallé cada vez, hasta que un día en un templo en ruinas, su expresión era triste y no pudo soportar continuar, ya lo había soltado, así que continué con sus palabras. Ese día en el templo en ruinas, mi cuerpo estaba cubierto de llagas y morí de enfermedad, llegaste justo entonces, mi señora, tuviste el mismo sueño, asentí, tomé su mano y la guié para tocar el pequeño lunar en la esquina de mi ojo, susurrando suavemente, esta es tu lágrima, no fue un sueño, sino realmente una vida pasada que habíamos vivido, esta vez, no nos extrañamos, sonreí con los ojos curvados, cierto, apretó su agarre en mi mano, desde que nos conocimos, nunca volveré a soltar tu mano. Ahora se enfrentaba a innumerables otros ansiosos por patearlo mientras estaba en el suelo. Entre los muchos descendientes de la familia Zhu, siempre había sido el menos prometedor. Ahora que se había vuelto loco e inútil, fue abandonado como un peón descartado. Fuera de la ventana, la luz del sol pasó parpadeando en un abrir y cerrar de ojos, mientras que dentro de la habitación, las sombras de las flores se movían silenciosamente ante las figuras sentadas. 2 años después, Suwaikin logró los máximos honores en los exámenes imperiales, ocupando el 3er lugar como Tanua. Cuando llegó la noticia, estaba practicando técnicas de bastón en el patio. Al escucharla no me sorprendí, porque ya había vivido una vida, supe desde el principio que llegaría 3º en los exámenes imperiales. Suwaikin no se sorprendió en lo más mínimo al ver mi falta de asombro. Mi señora, curiosamente, tuve un sueño hace unos días. Levanté los ojos con una leve sonrisa. Cuéntame, soñé ese día que no me aceptabas. Pero en cambio, de inmediato solté 2 risas secas, expulsadas con palos. No habló, lo que significaba que asintió. Continué preguntando, si realmente sucedió así ese día, ¿me resentirías en tu corazón? No, respondió con seriedad.